Buenas noches, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Qué lindo en este día sábado poder compartir la palabra preciosa, profética de Dios. Y es una noche para poder ahondar, poder profundizar, poder bucear en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos deja determinados parámetros, determinados hechos, determinados conocimientos que debemos adquirir. Si lo tenemos, mejor, y si no, lo podemos refrescar, y si no, lo podemos alcanzar, como en esta noche. En estos últimos sábados estuvimos hablando acerca de episodios proféticos que tenían que ver con la 70 semana, con el anticristo, con el rapto, con la segunda venida del Señor. En verdad son episodios proféticos. Vamos a hablar en esta noche de otro episodio profético. Los testigos son aquellas personas que son testigos oculares o presenciales de un acto, de un hecho, de un momento. Y muchas veces la ley los necesita determinados grupos, lo necesita el pueblo del Señor para que seamos testigos presenciales de Cristo, testigos oculares, que podamos decir: yo soy testigo de lo que Cristo ha hecho en mí. Yo soy testigo, yo soy testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo puedo dar fe de que Él existe, ser testigo del Señor. Lo mejor que te puede pasar es que seas un testigo de Cristo. Es lo mejor, porque esto te va a permitir poder tener finalmente el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Lo peor que te puede pasar es que no seas un testigo presencial y esto te lleve a un sinfín de problemas. Por eso el Señor nos ha llamado para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. En otras palabras, para que seamos testigos del Señor. Vamos a hablar en esta noche de dos testigos que menciona la Biblia como episodio profético, ¿sí? Es interesante que ahí a donde estás a mano de la Biblia, la puedas recibir, la puedas abrir. No abras el celular porque te vas a distraer. Abrir la palabra de Dios y antes de leer el texto santo vamos a orar. Vamos a colocar nuestras manos, vamos a permitir que esta rica palabra, el espíritu de esta palabra, venga a nuestras vidas y nos pueda completamente cubrir en esta noche, desde nuestra cabeza hasta los pies, y el espíritu del Señor pueda traer milagros en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, me uno con todo aquel que está orando del otro lado, Señor, que me está viendo. Ahora te ruego para que esta palabra santa pueda traspasar los límites, pueda traspasar las necesidades, pueda traspasar todo tipo de problema. Señor, en el nombre de Jesucristo, traemos una unción divina, una unción milagrosa, una unción de guerra para deshacer toda obra del enemigo, toda obra del adversario quede deshecha, porque has venido para deshacer las obras del enemigo, dice tu palabra. Padre, queden deshechas todas las obras satánicas de enfermedad, de contagio. Te presento la vida de Marta, de Miriam, te presento la vida de Elba, te presento la vida de tu pueblo, Señor, que está viviendo momentos difíciles de contagios. Libértalos por completo, libera a tu pueblo de manera absoluta y que el enemigo no tenga ni arte ni parte y que esta palabra pueda tocar las fibras íntimas de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a una verdad profética que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4. Dice lo siguiente, lee la palabra de Dios conmigo para que puedas atestiguar lo que estoy diciendo. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, es decir, 3 años y medio. Y estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ni bien termine el rapto, ni bien el Señor se lleve a su pueblo, va a haber un episodio singular en Jerusalén. Dos personas, dos testigos, porque dicen que son dos, van a puntualmente a publicar las falacias, las maneras de actuar del anticristo y del falso profeta.
Ellos van a ser los que van a revelar a Israel las tretas, lo oculto, lo que no se ve del anticristo y del falso profeta. Esto va a pasar en Jerusalén, ni bien termine el rapto de suceder. Va a comenzar la gran tribulación y entonces van a aparecer estos dos personajes o estas dos personas de la Biblia que menciona en Apocalipsis capítulo 11, versos del 3 al 4. Ahora, qué interesante es ver que estos dos testigos tienen un origen, un carácter y obras sobrenaturales, ¿sí? Por eso es importante ver la finalidad del trabajo de estos dos testigos, que van a ser precursores de la verdad y van a descubrir mentiras que nadie va a decir y que solamente ellos van a revelar, porque son dos testigos. Recordemos que el pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías, cuando el Mesías ya llegó, y Él es el testimonio vivo. Pero he aquí que el Señor no se olvida de su pueblo, entonces finalmente lo que va a traer el Señor es a estas dos personas para que ellos se encarguen de ser voceros de lo que está oculto detrás de estos dos personajes, el falso profeta y el anticristo. Número uno, los dos testigos, ¿qué son? Algunos estudiosos escatológicos de la Biblia mencionan que como son dos, como dicen, y daré a mis dos testigos que profeticen, dicen que quizás sea el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la Biblia. Como son dos sectores, dos partes de un mismo libro, algunos suponen que pueden ser los dos testigos. Podemos derribar esta hipótesis, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no va a ser una palabra que está por 3 años y medio, como en el caso de los testigos que menciona sobrenaturalmente que van a estar en la época de la gran tribulación, de Apocalipsis 11, no va a ser solamente de 3 años y medio. La palabra de Dios está hace 20 siglos de manera completa, parcial el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento hace más tiempo atrás, muchos años atrás, pero de manera completa la palabra de Dios hace 20 siglos que está en esta tierra y está dando esa pauta, esa direccionabilidad, esa rigidez que tiene la palabra del Señor. Bien, por lo tanto esa hipótesis tendría que caer. No le tenemos que dar el lugar que algunos pretenden dar de alguna manera por creer que son los dos testigos. Hay otros dos testigos que algunos estudiosos proféticos en los episodios proféticos futuros mencionan que puede llegar a ser la Iglesia y el Espíritu Santo. Tanto la Iglesia como el Espíritu Santo es imposible que sean lastimados o que mueran. Y la Biblia enseña que estos dos testigos van en un momento a morir los dos. Dios después los va a resucitar de manera milagrosa, pero en un momento van a finalmente morir y luego el Señor los va a levantar otra vez. Así que no podríamos dar a entender que posiblemente sea la Iglesia y el Espíritu Santo. La Iglesia nació con el Espíritu Santo en Pentecostés y es el día de hoy que todavía sigue intacta. Ha tenido persecuciones, finalmente el Señor las ha librado de toda persecución, pero es imposible que pueda matar a la Iglesia y asesinar al Espíritu Santo. Es imposible. Por lo tanto, también tendríamos que desterrar esta hipótesis. Hay otras hipótesis proféticas que mencionan que aparte del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo o la Iglesia, pueden ser ideas o instituciones, los dos testigos. Y todo esto también quedaría derribado. ¿Por qué? Porque van a profetizar, van a hablar, van a comunicar. Es lo que dice el versículo 3. Profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Está hablando de una acción oral y también de una manera característica de vestir. Entonces habla más que nada de personas, ¿sí? Entonces es importante lo que estamos diciendo porque se ha conjeturado. Entonces, a la luz de la Biblia entendemos lo que posiblemente no es, para entender entonces qué es lo que puede llegar a ser.
Bien, dos testigos que son número uno, ¿sí? Es importante ver, antes de seguir con esta charla interesante, con esta palabra de la forma escatológica, futurista, profética que enseña la Biblia, es interesante ver cómo en este tiempo hay películas que se están dando como nunca de los alienígenas o marcianos, ¿no? Evidentemente, esto es una preparación que finalmente va a, en el momento propicio, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo en el rapto, el falso profeta, el anticristo, los que se queden, van a estar diciendo y declarando que los que fueron raptados fue un grupo determinado, pero no en el rapto, no de la venida de Jesús. Van a hablar de los marcianos, de los alienígenas. Y esto como nunca se está dando familiarmente en películas, en determinados foros de las redes sociales. Se habla de una manera muy común. ¿Por qué? Porque está preparando el enemigo el escenario cuando esto suceda, ¿sí? Mucha gente se va a quedar y todavía va a tener posibilidades de salvarse. Por eso va a ser muy difícil. La otra vez estábamos hablando que finalmente una persona que se quede va a ser muy difícil, no va a tener que tener las marcas en la frente, en la mano, no va a tener que comprar, que comer, va a tener que atravesar la gran tribulación, va a tener que renunciar a todos sus derechos. Va a ser difícil, el Espíritu Santo no va a estar en la tierra, que finalmente es el que nos lleva siempre a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Así que es un tema especial, los que se queden. Pero no descartamos que algunos se salven. Ahora sí, es importante entonces entender cómo se está preparando para estos episodios proféticos que vienen y que cada vez se acercan más de manera tremenda, ¿sí? Entonces, dos testigos número uno, ¿qué son? Dos testigos número dos, identificación. Si los identificamos por un momento, podríamos mencionar algunos de los héroes de la fe, que entendemos que fueron hombres, que el Señor le dio un legado ministerial y han tenido una búsqueda, una preparación, y Dios los preparó. En el caso de Moisés es uno, Enoc es el otro y Elías es el tercero. Pero dijimos que son dos testigos. Acá hablamos de tres personas que como héroes de la fe estuvieron en esta tierra, tuvieron un calibre espiritual, pero que finalmente terminaron su etapa y fueron ascendidos al cielo. En el caso de Elías, que hay un consenso total en este hombre en cuanto a que puede llegar a ser uno de los dos testigos. Después vamos a hablar y vamos a bucear más profundamente para que finalmente entendamos la idea. Y tenemos Moisés, que es el otro candidato, y el otro candidato que podríamos cuestionar con Moisés es Enoc. Son los tres candidatos que enseñan la Biblia en cuanto a su caracterización, la unción sobrenatural que tenían. Por eso la unción es tan importante, porque nos prepara en el tiempo actual y en el tiempo futuro, en el tiempo profético. La unción fue algo trascendental. Debemos buscar la unción, siempre lo voy a decir, recuérdenlo, la unción del Espíritu del Señor es fundamental. Así que tenemos estos tres candidatos. Hay uno que prácticamente es incuestionable, que es Elías, y los otros dos, Moisés y Enoc, son cuestionables hasta determinado punto. Vamos a tratar de ver qué hechos a favor, qué hechos en contra, para que podamos tener algún tipo de idea en cuanto a los dos testigos. Número 3 y último. Esto es la primera parte de los dos testigos. Vamos a hablar ahora de los detalles. Y yo quiero que, si usted quiere y si está con la Biblia, para que finalmente le lleve a este tema tan lindo de los dos testigos, Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Vamos a desglosar por un momento esta palabra, porque tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el juicio, tiene que ver con lo que va a suceder en los episodios proféticos que vienen, ¿sí? Dice: y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez. No dice que mueran todos los hombres o mujeres, sino que dice que mueran. Hay una verdad escritural donde señala que aquellos que posiblemente mueran van a ser los que no se salven. Ahora, quiero aclarar, hay muchos que murieron, que se van a ir con el Señor, pero estoy hablando de aquellos que actualmente están vivos y que posiblemente todavía no han experimentado la muerte. La Biblia enseña aquí que aquellos que no tienen a Cristo posiblemente pasen por la experiencia de la muerte. ¿Por qué dije que finalmente aquellos que no tienen a Cristo? Porque los que tienen a Cristo, posiblemente cuando el Señor venga a buscarnos, los que estamos vivos vamos a ser arrebatados y los muertos resucitarán primero, ¿sí? Es decir, que hay una diferenciación de seguir a Cristo, no solamente por el hecho de la salud, de la salvación, de la vida eterna, sino también para ser librados de la experiencia de la muerte natural, ¿sí? Esto es algo que va a suceder a todo aquel que, si está vivo y no tiene a Cristo, va a pasar sí o sí por la experiencia de la muerte. Aquellos que tenemos a Cristo vamos a ser arrebatados si no tenemos esa experiencia y estamos vivos. Y si de repente hemos dormido, como dice la Biblia, para aquellos que se han ido con el Señor, su cuerpo está en la tierra, el espíritu está en el cielo, va a volver y el Señor los va a levantar y van a resucitar. Pero quiero marcar finalmente lo que dice esta palabra. No dice todos van a morir, sino que dice para los hombres que mueran una vez. Es interesante, ¿sí? Dando a entender que la muerte va a seguir a aquellos que no tienen a Cristo, especialmente, ¿sí? Los que no tienen a Cristo y no han abrazado el Evangelio van a pasar sí o sí por esta experiencia, ¿de acuerdo? Acuérdense la diferenciación que hablé recién de los que han muerto en el Señor y de los que están vivos, ¿sí? Cómo el Señor los va a llevar. Pero acá está hablando de una manera global, no está hablando de un grupo de personas solamente, está hablando de algo global. La muerte viene finalmente para todo aquel que rechaza a Cristo o está en una condición completamente deplorable ante los ojos de Dios. Ahora, Primera de Tesalonicenses nos habla el capítulo 4, versículos 16 y 17, hablando de este tema. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso hablábamos que dentro del grupo de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, está un grupo que ha terminado sus días con el Señor. Ellos tienen una resurrección, eso es correcto. Ellos han pasado la experiencia de la muerte. Estoy hablando más que nada de lo que es actual, de este tiempo, donde el Señor nos asegura a través de su palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 27, otra vez vamos allí, dice que especialmente dice que los hombres mueran una sola vez. Y fíjense la otra verdad, y después el juicio. Está hablando de personas que se quedaron sin el Señor en esta tierra, que no fueron arrebatados, que rechazaron el Evangelio, que siguieron en su vida, finalmente van a morir, número uno. Número dos, van a pasar al juicio. La iglesia va a ser libre de ese juicio. ¿Por qué va a ser libre? Porque el Señor ya las arrebató. Ya arrebató a la iglesia, la que está en los cielos, gloria a Dios, la que el Señor nos tiene mansiones, que significa habitaciones en lugares celestiales. Ahí el Señor nos tiene preparado esas mansiones, gloria sea su hermoso nombre. Pero finalmente las personas que rechazan a Cristo van a pasar por la experiencia de la muerte y luego les va a tocar algo singular, que es el juicio. Ahora, si muere la persona, ¿cómo es que van a ir a juicio? Es lo que se le denomina la segunda resurrección, donde Dios levanta de la muerte a todos los impíos, a todos los perdidos de todas las edades, les da un cuerpo nuevo para que se presenten delante del trono del Señor. ¡Qué verdad escritural
increíble la de este versículo, ¿sí? Bien, ¿por qué estamos hablando de la muerte? Porque estamos hablando especialmente cómo Elías fue libre de la muerte, cómo Enoc fue libre de la muerte. Y aunque Moisés murió, su cuerpo no se encontró. Vemos cómo el Señor dio una completa victoria a estas tres personas, ¿sí? Recordemos que Moisés volvió a presentarse en Jerusalén, en el monte de la Transfiguración. Entonces son los tres posibles candidatos de estos dos testigos. Ahora, quiero hablar un poquitito acerca de lo último que voy a compartir. Apocalipsis 20:11. Vamos a hablar de lo que dice Hebreos, el juicio. Este juicio no va a estar incluido el pueblo del Señor que finalmente va a estar en el cielo. Gloria le damos a Dios por su misericordia. Cuántas cosas lindas el Señor nos da, cuántas cosas lindas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice así, lo vamos a tratar de desglosar brevemente para no ir por muchas verdades que son tan ricas, tan apasionada la palabra del Señor. Es una palabra apasionada. Y vi un gran trono blanco. Está hablando del trono de Dios, de Cristo sentado en el trono, no del Dios Padre, del Dios Hijo. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre, porque es aquel que pasó, él solo pisó el lagar, donde su sangre estuvo involucrada, y por esa sangre, por esa ejecución que él recibió, nosotros somos libres, ¿sí? Nosotros tendríamos que ser ejecutados, pero él ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, bendito sea su nombre. Y vi un gran trono blanco, donde está Cristo, ¿sí? Ahora no como Salvador, sino como juez. Interesante. Y al que estaba sentado en él, o sea, el Salvador, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Saben que el trono blanco de Dios se habla más de 50 veces. Fíjense la importancia. Por eso tenemos que ir en oración, cada vez que oremos, al trono blanco de Dios. Señor, me acerco a tu trono blanco, porque allí hay libertad absoluta. Dice la Biblia que los cielos y la tierra huyeron. ¿Por qué? Porque todo este particular sistema, todo el cielo, la tierra, este universo ha sido contaminado por el pecado. Y todo aquello que está contaminado no se puede presentar. Y dice la Biblia que van a huir. Por eso, presentate delante de Dios si tenés problemas en el día de hoy, porque todos los problemas van a huir. Van a huir. Van a huir. ¿Y cómo van a huir? Van a huir milagrosamente porque están delante del trono blanco, el cual tiene absoluto poder. No solamente en este universo, sino en todas las formas y en todos los sistemas solares. Estamos hablando no solamente, cuando hablamos de universo, hablamos de este sistema solar, pero existe infinidad de sistemas solares. Él es Rey y Dios de todo. Qué lindo es el que está sentado en el trono blanco. Amén. Y luego sigue diciendo, y ningún lugar se encontró para ellos, hablando de todas las cosas contaminadas, de los problemas que te están angustiando, que te están preocupando, todo eso va a huir, gloria al Señor. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hay que detenerse un momento, finalmente, en lo que dice esta palabra. Vi a los muertos, lo que estábamos hablando recién. No estamos hablando de aquellos que murieron en el Señor, porque ya se fueron con el Señor, ya están con el Señor. Estamos hablando de aquellos que en su mayoría rechazaron a Cristo. Y dice muertos grandes y pequeños. ¿De qué está hablando? ¿De altura? No, está hablando de importancia. Personas grandes, elogiables, destacadas, que tenían el aplauso permanentemente en la política, en el deporte, en la ciencia, en la tecnología, en lo que sea. Tenían un gran respeto de todo el mundo, libertadores, precursores, presidentes, grandes y muy pequeños, todos delante del trono blanco. Qué tremendo, qué momento, ¿no? Van el Señor levantarlos a estos que estaban muertos, les va a dar un cuerpo nuevo para que finalmente estén delante de Él. Y luego dice, hay un detalle, dice puntualmente que los libros fueron abiertos. Dice primero libros, noten el detalle,
libros en plural es más de uno, y luego dice, libros fueron abiertos y otro libro. Si hablamos de libros, hablando más de uno, son dos, y otro libro son tres. ¿Qué tres libros va a haber en la particular corte de Cristo? ¿Qué tres libros? Número uno, los libros que tienen que ver finalmente con todos los hechos que las personas hicieron en actos, en palabras o en pensamientos, para estar posiblemente en un libro inscriptos. Número uno. Número dos, la Biblia va a ser el libro que va a decir lo que tenían que hacer y no hicieron, lo que tenían que pensar y no pensaron, lo que tenían que hablar y no hablaron. Y número tres, el libro de la vida va a ser especialmente donde van a estar anotados todos los nombres de los salvos. Por eso cada persona que viene a esta tierra tiene ese libro para que sea inscrito. Y si es borrado el nombre de esa persona de ese libro santo de la vida, es porque justamente le depara el infierno finalmente. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras, lo que estábamos hablando recién, el primer libro, ¿sí? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Está hablando de el lugar de los perdidos, el Hades, la muerte. Van a entregar sus muertos y el mar, los accidentes. Por ejemplo, me viene a la mente el Titanic, uno de los ejemplos, tantos accidentes, personas que fallecieron en alta mar. Todos van a ser, si se fueron sin el Señor, van a resucitar y van a estar delante del gran trono blanco, alto, elevado y poderoso, del cual todo el mundo hace silencio y muchos tienen que huir. Ahora, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Sí? Es importante saber que no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, pero no por obras. ¿Qué significa esto? Que cuando acepto a Jesucristo, después de ese momento precioso de arrepentimiento, de convicción, de volver a Dios finalmente al corazón de Dios para dejar mi propio corazón y seguir el corazón de Dios, allí es cuando entonces comienza una nueva vida. Y las obras que hago sirven después de la aceptación de Jesucristo, no antes. Porque si fuera que soy salvo por obras, entonces es en vano la cruz de Cristo. La Biblia nos enseña tajantemente que el único camino a Dios Padre se llama Dios Hijo. Y soy salvo para buenas obras, no por las obras. Por eso lo menciona la Biblia de una manera especial, dándonos a entender que no podemos ser ninguno de nosotros salvos por las obras, sino que tenemos que actuar después de la salvación para buenas obras. Bien. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? El Hades y la muerte. El Hades, lugar de los perdidos, fueron lanzados al lago de fuego. Dice el versículo 10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay que destacar que las personas que rechazan a Cristo van a tener la experiencia de la muerte una vez que el rapto suceda, pero hay una diferenciación con el falso profeta y con la bestia o el anticristo. Ellos van a ser lanzados vivos al horno de fuego. No van a pasar por la experiencia de la muerte, van a ser lanzados vivos, peor, ¿no? Es importante ver que cuando uno tiene la luz del Señor y escoge la oscuridad, hay una situación de enjuiciamiento peor, como aquel que predica de obediencia y desobedece. Si sigue la práctica de la desobediencia, en verdad eso le va a resultar una postura de mayor castigo. Por eso tengo que tener cuidado de lo que predico, tengo que tener cuidado de lo que enseño, porque todos podemos hablar y todos hablamos muy bonito,
pero para obedecer es otro paso, no es hablar, es actuar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando acerca de estos dos pusilánimes, el falso profeta y el anticristo, que sabiendo hacer lo bueno, hacen lo malo, van a ser lanzados vivos, un castigo mayor, de mayor sufrimiento, con el diablo al infierno. Tremendo. Y tremendo lo que sigue diciendo entonces, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué tremendo! Por eso es un tiempo especial para que podamos acercarnos a Dios, porque finalmente nos estamos acercando a pasos agigantados, creo en lo personal, más allá de esta pandemia y de todo lo que se está viviendo, nos estamos acercando a momentos escatológicos, donde el primer paso es el rapto. Y después del rapto, seguidamente viene el momento de la gran tribulación, con el advenimiento del falso profeta, del dragón y del anticristo. Luego de ese tiempo viene la segunda venida visible del Señor, con el milenio, precursando y comenzando e iniciando el milenio, la gran batalla de Armagedón, el gran trono blanco, el juicio que el Señor está hablando de manera muy tajante acerca en Apocalipsis capítulo 20, y el juicio del gran trono blanco, y después vienen cielo nuevo y tierra nueva, y los periodos de la parte histórica y los periodos temporales van a desaparecer para dar curso entonces para siempre a la eternidad. ¡Qué tremendo es todo lo que Dios tiene programado! Ya lo tiene programado, y cada cosa meticulosamente Él la lleva adelante. Él es el Dios hacedor de maravillas. Por eso es un tiempo para que, si de repente estás viviendo un momento especial, acércate al gran trono blanco en oración, acordate lo que dice Apocalipsis capítulo 20, y recibí libertad, y el enemigo va a huir, y los problemas, las enfermedades, toda necesidad va a huir delante de lo que contamina tu vida, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Estábamos con alguien que había hablado me compartía de las obras en el día de ayer, me compartía de las cosas que había hecho, y me decía que en verdad creía que por las obras la persona podía ser salva, en fin. Y le hablé de la religión, él me habló de su dogma, y le dije que las religiones eran prácticamente todas buenas, pero que el único que salva es Cristo. Y después de una ida y vuelta, porque no quería perderlo, quería ganarlo, y tenía que ser muy cauteloso en responder, le hice hacer una oración, porque no sabía cómo aceptar a Cristo. Dice, yo siempre lo acepté, pero le hice hacer una oración. Y la persona, aunque no tenía trabajo y no tenía una serie de elementos que estaba necesitando, finalmente salió de donde estábamos contento, alegre, porque Cristo había entrado a su vida. Es una noche para que hagas planes. Si te alejaste, acércate cuanto antes, porque finalmente el Señor está en las puertas y viene en cualquier momento. Los dos testigos, que son, número 1, número 2, la identificación de ellos, número 3, detalles que hablan de muerte, del juicio, del trono y la muerte, porque los 3 personajes que estuve hablando, Enoc, Moisés, Elías, y lo que van a suceder de los 3, 2 vamos a estar eligiendo luego el próximo sábado, así que no te lo pierdas. Tenés algunas preguntas que hacernos. Todo tenemos que entender que preguntando aprendemos. Nadie nació sabiendo, así que qué lindo sería que nos puedas escribir, nos puedas dar algún tipo de apreciación si te está gustando estos estudios, o si tenés alguna duda, nos hablan y nos miran muchas veces ministros de otros lados que son edificados. Nos alegra profundamente esto. Queremos terminar ahora y queremos que si estás viviendo un momento de necesidad, puedas extender tu mano a la imagen. Vamos a orar
vamos a invocar el trono blanco del Dios Emmanuel. Qué interesante es ver que al final de los tiempos, este Dios precioso, que se llama Jesucristo, va a entregar al Dios Padre todo el poder que el Dios Padre le confió al Dios Hijo. Qué hermoso momento, qué hermosa acción. Es el momento que recibas en el nombre del Señor poder de aquel que está sentado en el trono blanco. Extiende tus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que finalmente hagas milagros, prodigios, maravillas en esta noche. Señor, tu palabra es riquísima, es sabrosa, es nutritiva, es exquisita. Danos de tu vigor, de tu vida, de tu vitalidad. Danos de tu espíritu precioso. Invade cada persona, cada hogar, cada familia, cada rincón que me está viendo de aquella casa, sea invadido por tu poder y tu amor. Y nos colocamos delante del gran trono blanco para recibir socorro, para recibir libertad. Que huya ahora todo tumor, que huya ahora todo problema en los senos, que huya ahora todo problema en la piel, que huya ahora todo problema en los huesos, que huya en este momento todo problema en el pelo, que huya en este momento todo problema económico, todo problema de suicidio, de ansiedad, de pornografía, de pecado, que huya en el nombre de Jesús, porque nos colocamos con esta hermosa audiencia delante del trono blanco, de aquel trono que es elevado, que es absoluto, que es para siempre, el cual rige a toda la humanidad desde sus albores hasta el fin. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sí, te acercaste al Señor. ¿Sabes? La palabra de Dios nos permite entender que cuanto más comemos de ella, más apetecible es la palabra de Dios. Cuanto más digerimos, más queremos degustar de Jesucristo, de su palabra. Por lo tanto, si querés en esta hora acercarte al Señor para que finalmente puedas ser salvo de todas tus necesidades y de todos tus problemas espirituales, decí conmigo esta oración. Padre Dios, decilo allí. En esta noche, tal como soy, yo vengo a ti. Reconozco que soy pecador y te pido perdón. Y en esta hora invoco el nombre de Jesucristo para que por medio de Él pueda ser salvo, pueda ser salva en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana domingo es un día espectacular. Tenemos una sorpresa. Un pastor que tiene una rica palabra del Señor nos va a estar dándonos una direccionabilidad en la palabra. Tenemos momentos muy sorprendentes en el día de mañana. No te lo pierdas el día del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos. Cuídate. Bendiciones. Chau, chau.